Bienvenidos a Principios de Verdad. Principios de Verdad. Principios de Verdad, que transforman vidas, con Edgar y Delphi Salazar. Se oye la voz de tu alabanza, dulce sonar de adoración. Jesús, es tiempo de visitación. No tardes tu palabra, no tardes tu promesa. Con alabanza y gratitud esperaré por las gracias, porque es el tiempo. La gloria es tu tiempo, Dios. Damos las gracias, porque es el tiempo. Damos la gloria, es tu tiempo, Dios. Se oye la voz de tu alabanza, dulce sonar de adoración. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hoy, sábado 4 de agosto del 2012. Está usted escuchando Principios de Verdad, principios que transforman vidas, a través del 97.5 de FM y el 790 de amplitud modulada. Y bueno, pues si usted está en su casa, en su trabajo, si usted va manejando, sintonícenos, olvídese del fútbol, ¿verdad? Y métase en este tiempo de Principios de Verdad. Y bueno, quiero agradecerle a Miguel Ángel Márquez en los controles técnicos. Si usted quiere, puede comunicarse con nosotros durante esta hora de programa al 12-307-90, 12-307-90, para que haga llegar sus dudas, sus comentarios, sus opiniones, y con gusto vamos a leerlas y vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Delphis, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Edgar. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Es un gusto volver a estar aquí atrás de estos micrófonos y bueno, compartiéndole las buenas nuevas de Jesucristo. Y es cierto, mire, deje de ver el fútbol. Lo que tenemos acá está más interesante que el partido o que cualquier otra cosa. Realmente va a ser algo que le va a bendecir su vida y va a ver esos principios de verdad que transforman vidas. Y bueno, si usted se quiere poner en contacto con nosotros, lo puede hacer vía internet, por medio de Facebook, a nuestro correo electrónico, principiosdeverdad@hotmail, al Messenger, y también se puede ver las retransmisiones por medio de YouTube, que ahora ya las tenemos ahí, ¿no? Así es, usted puede buscar como Principios de Verdad en YouTube y va a encontrar, pues, no todas las transmisiones de este año, casi año y medio, pero sí un gran número de ellas. Y bueno, efectivamente, si a usted le han gustado las Olimpiadas y le gusta ver cómo México gana medallas, porque le gusta sentirse identificado con los ganadores, pues déjeme decirle que no hay mayor victoria que la de Jesucristo. Entonces, si usted quiere sentirse más que vencedor e identificado con los ganadores, con los vencedores, pues tiene que buscar esa identidad en Jesús. Y bueno, licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana, ¿sí o no? Así es, Edgar, más que vencedores somos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y pues aquí muy contentos de volver a compartir con ustedes algunos principios de la palabra de Dios, la Biblia, que es inspirada por Dios y es útil, ¿verdad?, para corregirnos, para enseñarnos, para perfeccionarnos, a fin de que todos lleguemos a esa estatura del hombre perfecto, ¿eh? Que es Jesucristo. Él es el modelo a seguir, Él es el manso y humilde de corazón, y Él promete que hallaremos descanso para nuestra alma cuando
nos acercamos y aprendemos de Él. Entonces aquí estamos transmitiendo una vez más, y hoy vamos a hablar de dos espíritus, el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción, que está aquí en Escritura, en Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos a entender un poquito estas dos condiciones humanas, estas dos condiciones del hombre, el espíritu de esclavitud, a dónde nos lleva, y el espíritu de adopción también, que nos da, que nos dota, ¿verdad?, para estar pues en más entendimiento de la obra de Dios en nuestras vidas. Si quieres, Edgar, dirigirnos para este capítulo, Romanos 8, versículo 14 y 15. Bueno, si usted nunca ha tomado la Biblia, déjeme decirle que, bueno, aunque es una enciclopedia muy vasta, es decir, con muchas páginas, al principio va usted a encontrar el índice. Ahí en el índice va a buscar el libro de Romanos, y una vez que se vaya a la página del libro de Romanos, va a haber números grandes. Estos números grandes son los capítulos, será en este caso capítulo 8, y los números más pequeños que le siguen son los versículos, en este caso Romanos 8, 14. Así es. Vamos a dar lectura. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Es lo que establece el versículo 14. Y el 15 dice: porque no han recibido el espíritu de esclavitud. Aquí podemos notar que la palabra espíritu de esclavitud tiene una E minúscula. Entonces no está hablando del Espíritu Santo, sino del espíritu, un espíritu diferente, un espíritu que fue introducido, que fue el que cautivó, ¿verdad?, el que sujetó y trajo condenación al hombre. Es el espíritu de esclavitud, dice, para estar otra vez en temor, sino que han recibido, y aquí habla de otro espíritu, también con E minúscula, que no se está hablando propiamente, o está haciendo la distinción, ¿verdad? Dice el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces aquí está hablando de dos condiciones del espíritu del hombre, ¿no? El espíritu del hombre bajo esclavitud, o el espíritu del hombre bajo adopción. Y de esto vamos a hablar hoy, y para esto tenemos que irnos allá al huerto, ¿verdad?, del Edén, el lugar que Dios había preparado para el hombre. Esto está en Génesis, usted lo puede ver como era un lugar, nos imaginamos, conforme al texto bíblico, pues precioso, ¿no? Imagínate, Elfis, un lugar donde corren ríos, a ti que te gusta el agua y un clima perfecto, nada que ver con los calores y las plantas. A ver, ¿cómo te lo imaginas tú ese lugar? No, imagínate, o sea, yo creo que paraíso, ¿no? Exactamente, yo creo que no alcanza la imaginación. Visitaba una vez, mi cuñada bien linda me llevó a Jalapa a una hacienda, y para mí, yo quería abrir más los ojos porque era una cosa hermosa. Precisamente pasaba un río y eran unas plantas que bueno, yo las había visto pequeñitas, y ahí era una cosa impresionantemente hermosa. Entonces no me puedo imaginar, ha de haber sido algo extraordinario. Claro, o así como esos lugares, ¿no? Como tú lo dices, ¿cuántos lugares no hay en la Tierra, en el planeta, en diferentes ciudades o continentes, ¿no? Países donde realmente es una expresión, decimos, de la naturaleza muy privilegiada, ¿no? Nada que ver con los desiertos o las zonas donde son más áridas las cosas. Y bueno, pues aún así esta belleza natural nos habla, ¿verdad?, de que este es solamente un destello de lo que había en ese huerto, ese lugar que Dios puso al hombre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó y los bendijo, ¿verdad? Los unió en matrimonio, y les dio la encomienda de que labraran la tierra, de que se fructificaran, se multiplicaran entre ellos y poblaran la tierra y señorearan sobre de ella. Y en ese paraíso, ¿verdad?, todo era perfecto. Dios todas las cosas las hizo perfectas, las hizo rectas, al hombre lo hizo recto. Y aquí vemos que en este huerto no existía el pecado, no existía un pensamiento de rebelión, o sea, nada que ver. O sea, era una intimidad directamente de Dios con el hombre.
la autoridad de Dios era sobre el hombre, la enseñanza Dios se la reservó, ¿verdad? Cuando puso Él solamente un límite en el huerto, puso un árbol del conocimiento, de la ciencia, de lo bueno, de lo malo, y ese era el único límite que el hombre tenía, y nos da a entender que Dios se había reservado el conocimiento, ¿verdad? Dios mismo era el que iba a ministrar el conocimiento al hombre. El hombre solamente obedecía la instrucción de Dios y todo iba a funcionar bien. Ese era el plan de Dios, ¿verdad? Que el hombre respetara esos límites. Pero sabemos la historia, esto no duró mucho. De hecho, no habían procreado hijo, sino hasta después, ¿verdad?, de la caída del hombre, donde el hombre infringe ese límite. Finalmente es seducido por la serpiente antigua, que es Satanás, el ángel caído, que vino a introducir esa rebelión. Y bueno, a raíz de esa intromisión de este serpiente antigua, de esta Satanás, ¿no? Pues trajo precisamente las consecuencias, fueron la destitución del hombre de ese lugar, la destitución del hombre de la presencia de Dios. Dice la Escritura que todos en Adán fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Y aquí debemos imaginarnos ese desprendimiento que hubo y las consecuencias que trajo. Y de esto vamos a hablar ahorita después del corte, cómo esta decisión, cómo este pecado nos vino a atar a ese espíritu, ¿verdad?, de esclavitud, y vino a reinar sobre nosotros y sobre la tierra el imperio de la muerte. Y bueno, no le cambie, esté usted escuchando Principios de Verdad, principios que transforman vidas. Comuníquese con nosotros al 12-3-0790, 12-3-0790, o escríbanos en Facebook o por correo electrónico a principiosdeverdad@hotmail.com. Regresamos después de estos mensajes. La verdad es absoluta y no hay otro camino para una vida plena. Sigamos descubriendo juntos principios de verdad que transforman vidas después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Damos las gracias porque es el tiempo, damos la gloria, es tu tiempo, Dios. Lluvia temprana y tardía, está fluyendo ríos de agua viva, los campos ya listos están. Es el tiempo. Estamos de regreso en Principios de Verdad, estamos platicando sobre lo que es el espíritu de adopción y el espíritu de esclavitud, ¿verdad? Que son dos espíritus totalmente diferentes. Hemos leído Romanos 8, 14 y 15, donde Jesús, Dios nos muestra que hay estos dos espíritus, el de adopción y el de esclavitud. Así es. Y bueno, para entender un poquito el de adopción, tenemos que desarrollar primero el de esclavitud para ver el contraste, ¿no? Y esto tiene el origen precisamente de lo que estamos hablando cuando Dios creó al hombre y hizo el paraíso. También recordaba ahorita aquel hombre que estaba a un lado de la cruz con el Señor, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue crucificado, y este hombre le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y el Señor le contestó: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, de alguna manera la palabra nos ilustra que el hombre perdió esa posición, y a partir de ese momento hubo una ausencia de Dios en la vida del hombre. Por ejemplo, aquí vemos en Génesis capítulo 3, versículo 22, dice: y dijo Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto es después de haber probado el fruto, ¿no?, de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Y dice: ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. O sea, Dios no quería que el hombre viviera bajo esta condición de rebelión eternamente. Y el versículo 23 dice: y lo sacó Dios del huerto del Edén
para que labrase la tierra de que fue tomado. Aquí vemos ya una consecuencia inmediata de esa destitución de la gloria de Dios, que el hombre, mientras antes de la caída era mayordomo y era pues ahora sí que el administrador de las cosas de Dios, ahora vemos como consecuencia él tuvo que trabajar, él tuvo que labrar la tierra ya con el sudor de su frente. La mujer en los partos lo hizo ya con dolores, y bueno, aún la tierra fue sujetada a vanidad por causa del pecado de este Adán. Y bueno, hubo una consecuencia, empezó ahí una degeneración en las plantas, en los animales, en fin, lo que conocemos hoy en el planeta Tierra no es el modelo original como Dios lo había hecho en el huerto, en el paraíso, y yo creo que por eso todos tenemos la sensación como que de repente quisiéramos estar en un lugar así todo paradisiaco. Paradisiaco, ¿no? Donde podamos, no sé, ir, o sea, todos tenemos en mente como que irnos de vacaciones a un lugar, así un paraíso, ¿no? ¿A poco no? Sí, pero fíjate que a mí me llama mucho la atención que Adán y Eva tenían todo lo que todo ser humano desea, ¿no? Vivir bien a gusto, claro, donde tengas sin batallar. todo el acceso, o sea, tenían todo por lo que uno sueña, así es. Absolutamente todo. Y en esa necedad, bueno, ahí van, y de desobedientes, ¿no? Como Así diríamos, al modo cochi, ¿no? Diríamos los paseños. Pero fíjate, Jorge, que y muchas veces decimos, ay, es que si Adán y Eva no le hubiera ofrecido el fruto. Pero la verdad de las cosas es que nuestra vida, a veces tenemos una vida así. Claro. No, a lo mejor no con esas comodidades, pero me refiero a una vida feliz, una vida en pareja, o como hijos estudiando, sus papás proveyendo. Y no, ahí vas y haces luego a veces le damos la espalda, ¿no? A la Exacto. autoridad que Dios ha establecido, como el hombre se la dio. O con Dios, acciones, mismo, ¿no? sí. Con acciones muchas veces te buscas unos problemas bien tremendos. Sí, eso es dar la espalda, o sea, dar la espalda es dar la espalda en tu corazón, ¿verdad? A la autoridad de Dios. Eso es lo que el hombre perdió a causa de esta rebelión. Le dio la espalda a Dios, el hombre se escondió de la presencia de Dios, y bueno, tuvo que enfrentar consecuencias. El versículo 24, el capítulo 3 de Génesis, dice que echó pues fuera al hombre, o sea, Dios lo echó fuera del huerto y lo puso al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, aquí vemos que Dios, por causa del pecado, Dios es santo. Cuando el hombre vivía en santidad, vivía en la luz, vivía frente a Dios, ¿verdad? Pero el hombre, a causa del pecado, tuvo que ser destituido de esa gloria. Y ahí es donde entramos a darnos cuenta de que a partir de ese momento el hombre experimentó, por ejemplo, destitución, ¿verdad? Destitución, vergüenza, desnudez. Imagínate, ellos antes de cometer esa infracción a la ley de Dios estaban desnudos, no se avergonzaban, no había malicia en sus pensamientos, no se daban cuenta, o sea, todo era santo, todo era como los niños. Ya ves que un niño puede bañarse con el papá, no siente esa vergüenza, puede andar desnudito ahí en la casa, o sea, no tiene ese pudor. Pero ¿qué pasa cuando entra la adolescencia? Pues ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, así como lo natural vemos, espiritualmente es lo que sucede cuando el hombre cae en el pecado. Vergüenza, desnudez, viene un temor. Dice la Escritura que Adán y Eva se cubrieron, se escondieron de la presencia de Dios, tuvieron miedo a la voz de Dios que se paseaba en el huerto. Comenzaron pues a sentir en su corazón temor, prisión, ¿verdad? A partir de ese momento el hombre tuvo acceso al conocimiento de las cosas y su corazón se inclinó al conocimiento de la hechicería, de las ciencias, y el hombre fue pervirtiendo, ¿verdad? Cambió la gloria del Dios incorruptible, la cambió, ¿verdad? Por cosas corruptas, por adoración a cosas creadas, ¿no? Entonces le dio la espalda a Dios y entró en prisión, entró en una condición de muerte espiritual, separación de Dios, hubo un desprendimiento. Ahorita hablamos en el corte, ¿verdad? Estábamos recordando, bueno, yo estaba recordando cómo hace unos días mi hermana fue a un mercado y a una plaza
y de repente perdió a su hijo, ¿no? En medio de tanta gente se le perdió por una distracción y fueron momentos muy, muy críticos. Imagínese usted que nos está oyendo que de momento pues no encuentres a tu hijo de 7 años, ¿no? Bueno, ya está un poquito grandecito, pero imagínese, se dan los casos, ¿no? Cuando hay una separación y qué siente uno, angustia, ¿no? La separación del hijo, del padre, o también tú me comentabas algo de también cuando uno sufre pérdida por alguna muerte, ¿no? Cuando alguien se te muere realmente es una situación, y yo creo que a todos nos ha pasado, la gran mayoría, una situación de angustia, de tristeza, dolor, impotencia. Bueno, te pasa yo creo que de todo en esos momentos, ¿no? Y a veces pasan años para que lo puedas superar. Exacto, porque hay un desprendimiento, una separación, que es la que experimentó tanto Adán y Eva, y no nada más ellos, sino toda la descendencia humana. Entonces hay un sentido de pérdida. O sea, lo más precioso del huerto no eran los ríos, no eran las plantas, sino la presencia misma de Dios habitando con el hombre en un estado de santidad, ¿verdad? Una comunión íntima. El corazón del hombre y el de Dios eran uno mismo. Pero cuando hay esa separación, esa muerte espiritual, pues entonces comienza la decadencia, comienza la degeneración. Genéticamente el hombre vivió menos años, o sea, hubo un impacto genético. De hecho, la ciencia ha descubierto en estos tiempos, ¿verdad?, que, por ejemplo, el adulterio está inmerso en la genética humana, el alcoholismo. O sea, la ciencia comienza a descubrir, ¿verdad?, algo que ya está escrito desde cuándo, ¿no?, en el libro de Génesis, porque hubo un impacto por causa del pecado. Perdón que te interrumpa, eso no es una justificación para decir, bueno, lo traigo en mis genes, voy a ser alcohólico, adúltero. No. Hijo de tigre pintito. No. Pero sí nos habla de una herencia, de una genética, y a veces no entendemos por qué somos de tal manera. O sea, tenemos que identificar a la luz de la Escritura, ¿verdad?, más allá del conocimiento científico. Qué bueno que la ciencia pueda reforzar la palabra de Dios y darnos cuenta que precisamente lo que hace Jesucristo es volver las cosas, ¿verdad?, restaurar las cosas como al principio. Entonces, andar en Cristo y ser tocados por Dios es recibir precisamente un nuevo ADN, ¿no?, una nueva naturaleza. Hay un cambio, por eso hemos sostenido que Dios no quiere o no ha venido a establecer religiones. O sea, Él ha venido a engendrar hijos. Él ha venido a darnos el espíritu de adopción, ¿verdad? O sea, volver a rescatar al hombre de esa condición de muerte, de desprendimiento, de separación, de falta de comunión con Dios, y volvernos ahora sí que a conectar con Él, ¿verdad? Y entonces el hombre viva nuevamente bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Entonces el espíritu de esclavitud nos degenera, el hombre se pervierte, el hombre busca cada día más la maldad, la perversión de sus pensamientos, de su corazón. Hay un sentimiento de vacío. A veces decimos, es que a mí me falta algo y no sé, lo buscamos tal vez en una relación con otra persona, ¿no? Ya seas mujer, pues buscas a un hombre, seas hombre, lo buscas con una mujer, aún hijos, ¿no?, en la familia, que tienen el afecto de los papás, que tienen, como decíamos ahorita, todas las atenciones o los cuidados y toda la posibilidad, pero se sienten vacíos, ¿no? Es porque está este espíritu de esclavitud en sus vidas. Bueno, está usted escuchando Principios de Verdad. Realmente es un tema muy interesante porque estamos descubriendo a la luz de las Escrituras, es decir, conforme lo que la Biblia nos muestra, conforme la palabra de Dios nos enseña, lo que es el espíritu de esclavitud y cómo es algo que traemos en nuestros miembros, en nuestra carne, desde el nacimiento. Así es. Pero, como decías hace rato, Jesús vino a romper todo eso, ¿no?, a cambiar todo eso por algo nuevo. Pues comuníquese con nosotros al 12-3-07-90, 12-3-07-90. No le cambies, regresamos. Si quieres seguir descubriendo cómo transformar tu vida, no cambies de frecuencia tu radio. Principios de Verdad regresa después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Damos las gracias
Estamos de regreso en Principios de Verdad y estamos realmente, bueno, yo en lo personal estoy realmente fascinado con el tema de hoy. Estamos hablando sobre el espíritu de adopción y el espíritu de esclavitud, como leímos en Romanos 8, 14 y 15. Y ya bueno, hemos estado hablando sobre el espíritu de esclavitud, cómo este espíritu surgió desde la separación del hombre en el huerto del Edén, es decir, desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, cómo a partir de ahí pues vienen todas estas características que comentabas del espíritu de esclavitud, ¿no? La falta de identidad, la soledad, el sufrimiento, el dolor, y bueno, inclusive el pecar de continuo, me imagino. Así ¿no? es, sí, esta es la esclavitud que nos lleva a hacer lo que no queremos aún, porque a veces decimos, bueno, el pecado es placer a la carne, pero ¿qué hay de aquellas personas que ya no lo hacen tanto por el placer, sino porque están atados, ¿no? Por ejemplo, una sustancia, una droga, gente que dice, es que yo ya no quiero hacerlo, pero tengo esta adicción, y precisamente por causa de este espíritu de esclavitud hay un vacío en el hombre y buscamos llenarlo, ¿no? ¿Cuántas veces no somos defraudados al poner nuestra confianza en otros hombres y descubrimos que aunque el hombre te dé todo, ¿verdad?, aunque lo material lo tengamos, sentimos siempre un vacío? De hecho, hay personas compulsivas que pretenden, comprando cosas, llenar algo que es una ansiedad, pues. Entonces ese vacío o te lleva también a ingerir algunas sustancias, algunas drogas, alcohol, en fin, buscamos suplir, buscamos llenar, y no nos damos cuenta que ese vacío es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Hay una orfandad, ¿verdad?, quedamos huérfanos desde aquella separación que tuvimos con Dios. No, Jorge, o también llenan ese vacío con alguna otra persona. Ese lugar que le toca a Dios lo llena con otra persona. Y cuántas veces no hemos escuchado personas que dicen, es que si me deja, me muero. Me muero, sí. Y cuando conoces a Cristo, conoces de su amor, conoces al Señor, dices, bueno, pues si me deja, pues tengo al Señor, ¿no? Claro, entonces sí te va a doler esa separación, claro. O si se muere, ¿qué voy a hacer? Claro. Entonces cuando conoces al Señor, tu perspectiva cambia completamente. Sí, porque recibes el espíritu de adopción, que es el espíritu del cual vamos a hablar ahora, no sin antes también mencionar, por ejemplo, la depresión, la soledad, la cobardía, son de alguna manera síntomas de que tenemos o tienen algunas personas por esta condición, ¿verdad?, espiritual, que se originó allá en el huerto del Edén, y por herencia la hemos recibido, ese espíritu de esclavitud. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, aquí vemos ya el contraste, ¿no? Después de este diagnóstico, vemos cómo la Escritura nos da la esperanza y nos dice, para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, por eso envió Dios a su Hijo unigénito al mundo, ¿verdad?, para traernos libertad, para venir a libertar al cautivo, para darnos esa reconciliación con Dios, para darnos ese espíritu de adopción, ¿verdad?, por medio de su salvación nos da esta identidad, y bueno, deshace las obras del diablo. Las obras del diablo, que es precisamente las consecuencias que el diablo, lo que el diablo quiso hacer, ¿verdad?, es sujetar o traer ese imperio de muerte a toda la tierra, y lo consiguió por un momento, pero Dios mismo anunció, ¿verdad?, el surgimiento de este Salvador que iba a venir a traerle libertad al mundo. Entonces, pues en Jesucristo Dios nos ha dado esta dádiva, nos ha dado este don, este regalo que es gratuito para nosotros. O sea, a Él le costó, ¿verdad?, su sangre, su propia vida, Él la puso por expiación o por perdón de nuestros pecados. Y miren, el espíritu de adopción, por ejemplo, cuando recibimos esta salvación en nuestro corazón, cuando abrimos nuestro corazón y renunciamos a la rebelión, ¿verdad?, a vivir apartados de Dios, a vivir fuera de su autoridad, y le entregamos a Él nuestras vidas, pues el Espíritu Santo, ¿verdad?, viene a darnos ese espíritu de adopción por el cual hoy podemos tener comunión con Dios, podemos identificar a Dios como nuestro Padre. Nos reviste de justicia,
¿verdad? O sea, nos pone ropas nuevas, las ropas viles por el pecado nos las quedan atrás, ¿verdad? Y nos reviste de su justicia, nos cubre multitud de faltas, o sea, lo que hayas hecho en tu vida, lo vergonzoso que fue el pecado en tu vida, aquel gobierno, aquel espíritu de esclavitud que te llevó a hacer cosas vergonzosas, ¿verdad? Contrarias a Dios, pues ahora el amor de Dios, el espíritu de adopción, cubre multitud de faltas, ¿verdad? Echa fuera el temor, ya no hay temores, ¿verdad? Del qué va a pasar y pues a dónde voy a ir, de quién soy, a dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Como en las preguntas que hacen los filósofos griegos, ¿no? Sino que ahora tenemos identidad como hijos de Dios, sabemos, el espíritu de adopción nos da esa identidad de hijos, nos hace saber que somos adoptados, que Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. El espíritu de adopción en nosotros nos da restitución, ¿verdad? De las cosas que el pecado o por causa del pecado nos dejamos robar, nos dejamos destruir. Hay cosas que mueren, ¿verdad? Por causa del pecado. Por ejemplo, en un matrimonio que se perdió el amor, que ya no se aman. Cuando llega la salvación a esa casa, el espíritu de adopción nos da la identidad como hijos, y entonces el amor de Dios comienza a operar y resurge el amor entre el esposo y la esposa. Es un ejemplo, un testimonio de muchas cosas que suceden cuando en realidad llega esa adopción a casa, a nuestras vidas, ¿no? Al corazón. Fíjate que ayer leía pues que era como un pensamiento o algo así, y decía, ¿no? que un periodista había entrevistado a una pareja que cumplían 65 años de casados, muchos años de casados, y le decían que pues cómo habían durado tanto de casados si ahora ya pues ya no había esos matrimonios, y contestaban ellos que pues antes las cosas no se tiraban, las cosas se arreglaban, ¿no? Y podemos ver, yo lo veo reflejado esto también en el Señor, ¿no? Antes los matrimonios permanecían por ese compromiso que habían hecho delante de Dios, y trataban los dos de restaurar ese matrimonio. Y dices, bueno, y en Cristo es mayor aún la restauración, claro, que puede haber. Exacto, por la gracia, ¿no? Por la gracia, esta gracia opera, esta gracia nos hace permanecer, precisamente porque tenemos esa adopción como hijos de Dios. Si somos religiosos solamente, ¿verdad? Y no estamos teniendo esta restauración, este espíritu de adopción, pues es obvio que lo único que vamos a propiciar es vivir en apariencia, ¿verdad? Pero cuando tenemos esta identidad, cuando tenemos este espíritu, el espíritu de Dios en nosotros, cuando hemos recibido esta manifestación de la gracia de Dios, entonces las cosas cambian. Por ejemplo, la restitución, volver a la imagen y semejanza de Dios. O sea, como cuando Dios hizo al hombre, lo hizo recto, porque Dios es santo. Entonces lo que hace Dios, lo hizo recto, lo hizo santo al hombre. Pero a partir de la caída el hombre buscó perversiones, dice Eclesiastés. Ahora en Cristo, ¿verdad?, somos restituidos precisamente en esa imagen. El hombre vuelve a recuperar su posición, el hombre vuelve a recuperar delante de Dios, ¿verdad?, la imagen que tenía antes, y entonces nuestras vidas comienzan a ser transformadas. Volvemos otra vez a tener confianza en Dios, volvemos otra vez bajo la cobertura, el hombre se coloca nuevamente en una posición de dependencia de Dios, como en el principio, como en el huerto, como era. La presencia de Dios viene a establecerse en tu vida, como en el principio se paseaba la presencia de Dios en el huerto. Así, ahora, bajo el espíritu de adopción, la presencia de Dios habita en uno. Somos el templo del Espíritu Santo, somos el templo de Dios, y por tanto nuestras vidas experimentan una relación con Dios, ¿verdad? Ya no estamos destituidos de su gloria, sino que ahora bajo el espíritu de adopción somos nuevamente ingresados, pasamos de muerte a vida. Entonces nos da esperanza, ¿verdad?, de la vida eterna, la fe, el amor, un amor diferente. El amor del hombre se fracturó allá en el huerto del Edén cuando la caída, el hombre se centró en sí mismo,
dejó de adorar a Dios, ¿verdad? Es el primer mandamiento, era el primer es el mismo mandamiento que había en el huerto, amar a Dios por sobre todas las cosas, pero a partir de esta caída el hombre cambió el mandamiento y empezó a amarse a sí mismo, dejando a un lado a Dios. Entonces en Cristo somos restituidos también en este mandamiento, porque Dios comienza a ser el primer lugar en nuestras vidas, ¿no? Él comienza a establecer su reino y entonces nosotros comenzamos a vivir y a poner a Dios en primer lugar por encima de todas las cosas, aún de nosotros mismos. El espíritu de adopción es el que nos da, nos hace, ¿verdad? Nos lleva hacia allá. Nos restituye ¿en qué? La santidad, en la paternidad, ¿no? O sea, cuando mi hermana finalmente encontró a su hijo, en esta historia que les cuento, como un ejemplo, como una ilustración, pues hubo imagínate el sentimiento, ¿no? De repente el pensamiento de la pérdida, ¿no? Y cuando vuelven a encontrarse su hijo y ella, pues imagínate el gozo, la alegría que da, ¿no? Volver a estar en casa, volver a estar juntos. Así es la experiencia que se siente cuando regresamos a casa, cuando regresamos a donde pertenecemos. Es como haber salido de un largo viaje, ¿verdad? Y regresamos. El Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es reconciliadora. Por medio de Jesucristo somos reconciliados y recibimos ese espíritu de adopción, como el hijo pródigo, que se había ido, se había apartado, malgastó todos sus bienes, ¿verdad? Pero un momento regresó en sí, volvió en sí y dijo: regresaré a la casa de mi padre, voy a regresar, ¿verdad? Pidiéndole ahora sí que nada, ¿verdad? Solamente que me reciba. Y entonces experimentaron el padre y el hijo nuevamente esa comunión. Eso es lo que sucede cuando somos adoptados por Dios, ¿verdad? Nuevamente por medio de la obra redentora de Jesucristo. Y pues pensamos realmente nada más en nosotros, en volver hacia el Señor, pero se han puesto a pensar en el corazón de Dios, cómo está cuando ve a sus hijos perdidos. Realmente le duele porque Él tiene un corazón y tiene sentimientos. Bueno, está usted escuchando Principios de Verdad, no le cambia. Estamos hablando sobre el espíritu de adopción y el espíritu de esclavitud, y este espíritu de adopción que viene por medio de Jesucristo a quienes le han creído, ¿verdad? Comuníquese con nosotros al 12-307-90. Regresamos. La verdad es absoluta y no hay otro camino para una vida plena. Sigamos descubriendo juntos principios de verdad que transforman vidas después de estos comerciales. Regresamos con nuestro programa Principios de Verdad, conducido por Edgar y Delphi Salazar. Principios de Verdad es patrocinado por Automotriz Volkswagen Transmar de Cortés y Óptica Nueva Visión. Damos las gracias porque es el tiempo, damos la gloria, es tu tiempo, Dios. Lluvia temprana y tardía, está fluyendo ríos de agua viva, los campos ya listos están. Estamos de regreso en Principios de Verdad, principios que transforman vidas. Estamos platicando con el licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana, Casa de Restauración, aquí en La Paz, y hemos desarrollado a lo largo de este programa, que realmente es corto, más que largo, es muy corto, los dos espíritus: el espíritu de esclavitud, el cual recibimos cuando Adán y Eva fueron destituidos del huerto del Edén por haber desobedecido a Dios, haber entrado en rebeldía contra Dios, y fueron destituidos del huerto, y a partir de ahí tenemos un espíritu de esclavitud al pecado, ¿no? Así es. Que nos aparta realmente de Dios, y el espíritu de adopción, ese espíritu que nos da identidad, ese espíritu que nos da libertad, que nos da, bueno, todas las características que has nombrado, y creo que hay algunas más, ¿no? Sí, restaura la paternidad, ¿verdad? O sea, volvemos al Padre, de
de estar destituidos de su gloria, regresamos a Él y por tanto tenemos la identidad de hijos, y también alumbra el entendimiento. El hombre perdió de vista el conocimiento de Dios. Al menospreciar a Dios, al menospreciar el ser dependientes de Dios, el hombre se convirtió en autosuficiente, el hombre se hizo independiente de Dios en el conocimiento de las cosas, menospreciando la enseñanza, la sabiduría de Dios, y entonces el entendimiento de Dios se entenebrece en el hombre y prácticamente andamos en oscuridad, en tinieblas. Aunque todos tenemos una noción de Dios, realmente no le hemos conocido hasta que recibimos, ¿verdad?, nuevamente la restauración de la vista, de ser ciegos, el Espíritu Santo, la salvación en Cristo Jesús, la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario, nos devuelve esa vista, ¿verdad? Y entonces el conocimiento de Dios comienza a establecerse en nuestras vidas, y como dice la Escritura, conoceremos la verdad y la verdad nos hace libres. También otra característica del espíritu de adopción es la libertad. Ahora podemos decidir hacer lo correcto, ahora bajo el dominio del Espíritu Santo en nosotros podemos decidir, ¿verdad?, vivir libres de pecado. Es la fe que practicamos, la fe que está puesta en el Hijo de Dios, nos hace mantenernos libres de decisión, en abstinencia al pecado. Entonces, ese es el poder, ese es el espíritu de amor, poder y dominio propio que vienen a todo aquel que le recibe, el que recibe ese espíritu de adopción, por el cual hoy clamamos Abba Padre. Hay llenura en nuestras vidas, ya no hay vacío, ya no estamos dependiendo de las personas, de las circunstancias para sentirnos llenos, ¿verdad? Sino que ahora la misma presencia de Dios habita en nosotros, nos llena y bueno, nos devuelve la comunión íntima con Dios, el gozo eterno, o sea, no el gozo temporal que te produce las cosas de materiales, las cosas terrenas, sino el gozo eterno. La misma salvación que Dios nos da nos hace vivir en gozo, y otra más, que es la que tú mencionabas al principio del programa, nos hace más que vencedores, ¿verdad? Porque nada nos puede separar del amor de Dios. Ahora los que estamos bajo este espíritu de adopción, porque estamos o hemos regresado a la cobertura, estamos bajo el hueco de su mano, en fin, hay un escudo a nuestro alrededor, hay protección, y hay tantas cosas más, beneficios que Dios nos da por el solo hecho de nosotros aceptarle, ¿verdad?, recibirle. Nos regresa, nos restituye lo que por causa del pecado perdimos allá en el huerto del Edén. Yo quiero hacerte una pregunta, y leímos desde un principio Romanos 8:14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y estos a los hijos de Dios son a los que se les ha dado el espíritu de adopción. Así es. Entonces me queda claro que no todos son hijos de Dios, y mi pregunta sería, ¿no todos son hijos de Dios? ¿Y cómo puedo yo tener el espíritu de adopción del que me estás platicando? Pues clamando a Dios, es una obra soberana de Dios. Dice la Escritura que muchos son llamados y pocos escogidos, y bueno, es un misterio, es un acto soberano de Dios. Dios nos da pues ese llamado, ¿verdad?, a todos al arrepentimiento, pero por alguna otra razón no todos proceden al mismo. O sea, aun cuando, por ejemplo, ahorita estamos exponiendo este tema, hay quienes lo están escuchando, pero no lo han creído, o sea, lo reciben como una mera información, pues tal vez, pero no trasciende en sus vidas. Pero habrá alguien que esté escuchando, habrá alguien que esté identificándose y que en este momento, por la obra del Espíritu Santo, está siendo convencido de que en verdad ha vivido fuera, ha vivido apartado de Dios. Tal vez con alguna religión, como por ejemplo Adán y Eva, cortaron hojas de higuera cuando cayeron en pecado y se cubrieron, ¿verdad? Trataron de aparentar su desnudez, su vergüenza. Y es lo que hace la religión. De hecho, ahí vemos el origen de las religiones. Buscar la apariencia, el taparnos, ¿verdad? Que nadie sepa, que nadie se entere, y que por dentro estamos desnudos, estamos en vergüenza, estamos delante de Dios, que es el que mira, ¿verdad?, nuestra condición. Estamos atados bajo el yugo, bajo la esclavitud de este espíritu. Pero precisamente Cristo vino a libertar al cautivo,
Y este es el anuncio, este es el llamamiento, esto es la obra de Dios, lo que quiere Dios hacer en nosotros, darnos nuevamente la paternidad, darnos nuevamente la cobertura, darnos nuevamente la bendición, ¿verdad?, que le dio al primer hombre, Adán y Eva, y cuando los unió, los bendijo Dios. Así hoy, a través de Cristo, podemos regresar al seno del Padre, podemos regresar al mismo corazón de Dios y aprender de Él, ¿verdad? Aprender de Él a vivir bajo su autoridad, porque es lo que Él busca, asentar su reino en nuestras vidas. De nada nos sirve hablar de Dios, de nada nos sirve practicar o aprendernos unos versículos si realmente no le estamos dando el señorío, si realmente no le estamos recibiendo, no nada más como Salvador, sino también como Señor. Y esa expresión Señor es autoridad, es volver a decir, vuélveme a gobernar. El espíritu de esclavitud nos llevó, ¿verdad?, a la independencia de Dios, nos llevó a vivir, ¿verdad?, alejados en nuestra humana prudencia, en nuestra humana sabiduría, bajo nuestro propio consejo, y así vivimos sin Dios. ¿Cuántas veces decidimos sin consultar a Dios? O sea, vivimos independientes. Luego nos quejamos. ¿Por qué me va así? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permite esto? Pero lo cierto es que es el cúmulo de decisiones que nos llevan a esas consecuencias en vivir en franca rebelión a Dios. Y Dios lo que quiere hacer es convencernos de que estamos bajo ese yugo de esclavitud, para precisamente hoy mismo poder pasar de muerte a vida, poder regresar al huerto, regresar a ese lugar de protección, a ese lugar de bendición que es la misma presencia de Dios. Y yo te quiero invitar, si tú has recibido esta convicción, es de parte de Dios, no somos nosotros los que estamos tratando de convencerte. Este es un regalo, es una dádiva, es un mensaje de Dios. Nosotros no tenemos ningún interés, solamente el hecho de anunciar, de invitarte, ¿verdad?, si tú lo has creído, a abrir tu corazón y experimentar. Dios quiere que tú le experimentes, Dios quiere que tú recibas, que tú seas reconciliado con Él y que regreses nuevamente al Padre, que corras a Él, ¿verdad?, como el hijo pródigo volvió en sí. Tal vez este sea tu día y tal vez hoy estás volviendo en sí y estás entendiendo que el Dios, el Padre de las luces, el Padre eterno, cuyo nombre es admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de paz, te está llamando. Ve a sus brazos, confía en Él, entrega tu vida, entrega la rienda, tu voluntad, y Él va a guiar tus sendas, Él va a enderezar tus lugares torcidos. Aquello que ha sido robado en tu vida, aquello que ha sido muerto en tu vida, aquella separación, aquella desprendimiento, será restituido en tu vida y podrás tener el gozo de la salvación. Señor, tú eres el Padre eterno y yo quiero bendecir tu nombre esta mañana y darte gloria y darte alabanza, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, tú eres el Creador del cielo y de la tierra, y tu anhelo es, Señor, restituirnos, tu anhelo es habitar en nosotros. Y yo quiero, Señor, declarar tu presencia en aquellos que han creído, aquellos que hoy, por obra de tu Espíritu Santo, están creyendo y están recibiendo este espíritu de adopción que los llevará, Señor, a esta identidad como hijos. Ya no más orfandad, ya no más separación, ya no más vacío, ya no más soledad, sino que el Espíritu Santo de Dios te otorgue el espíritu de adopción por el cual puedas clamar: Abba, Padre, Papito amado, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu seno, quiero aprender de ti. Señor Jesucristo, quiero aprender de ti. Eres manso y humilde de corazón, y hallar descanso para mi alma. Gracias, Señor. Amén. Y si usted siente la necesidad de Dios en su vida, si usted reconoce ese vacío que tiene en su vida y desea conocerle, puede comunicarse con nosotros al 187-1060.
Y bueno, si usted quiere seguir escuchando este tipo de conferencias totalmente familiares, puede acudir todos los domingos, como el día de mañana, a las 10 de la mañana, a Amistad Cristiana, Casa de Restauración, la cual se encuentra ubicada en el libramiento Daniel Roldán, a 200 metros del acceso al fraccionamiento Las Américas. Todos los domingos a las 10 de la mañana, y si no pudiera usted acudir el domingo, no se preocupe, puede también ir el viernes a las 8 de la noche o los días martes a las 8 de la noche, totalmente familiar y no tiene ningún costo para usted, ¿verdad? Y bueno, pues hoy fue un tema muy hermoso, espíritu de esclavitud y espíritu de adopción. Yo le preguntaría al terminar el programa, usted que nos escucha, ¿qué espíritu tiene usted? ¿De esclavitud o de adopción? ¿Y qué espíritu quiere tener? De adopción, si ya lo tiene, seguir en él, y si tiene de esclavitud, pasar a la luz de Cristo con ese espíritu de adopción. Bueno, Delfis. Muchísimas gracias, es un placer volver a estar aquí y espero en Dios podernos ver, escuchar la próxima semana. Licenciado Jorge Pasalagua, director de Amistad Cristiana, gracias. Dios les bendiga a todos, es un tiempo de Dios para tu vida. Abre tu corazón, búscale, toca la puerta, ¿verdad? Y la puerta se abre porque Él es Dios, Él es nuestro Padre eterno. Dios te bendiga y gracias, Edgar y Delfis. Y bueno, pues muchas gracias a usted que nos escuchó el día de hoy, que sintonizó el 97.5 de FM y de manera simultánea el 790 de amplitud modulada. Puede comunicarse con nosotros durante toda la semana al 18 710 60, 18 710 60. Puede escribirnos a principiosdeverdad@hotmail.com o nos puede seguir por Facebook como Principios de Verdad. Para nosotros es un honor poder servirle y atenderle, y el próximo sábado nos escuchamos aquí a la misma hora en Radio Fórmula La Paz. Gracias. Esta fue una emisión más de Principios de Verdad, transformando vidas. Los esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana por el 790 de AM. Agradecemos a Automotriz Volkswagen Trasmar de Cortés y Óptica Nueva Visión que hacen posible esta transmisión.